Vamos a darle comienzo a la columna de ciudad, una columna que trata, como su nombre lo dice, temas que tienen que ver con la ciudad, donde vienen a conversar, a trabajar en este espacio compañeros referentes, delegados de distintos organismos estatales de la ciudad de Buenos Aires. Y hoy particularmente tenemos una invitada que no sé si ya nos está escuchando. Ya los estoy escuchando, Muy sí, sí. bien, Ahí buen se, día. Buen día. Ella Buen es día. Berenice Yáñez, es legisladora de la ciudad de Buenos Aires, preside la Comisión de Promoción e Integración Social. Te damos la bienvenida, Berenice. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Un poco afónica, Sí, pero muy Se feliz. entiende, se estamos muy entiende. felices, ¿cierto? Estamos muy felices, sí, Vos sí, sabés sí. que te pregunto, porque ayer la política estuvo en disputa todo el tiempo. Ayer, ¿Con qué? con el fútbol, Claro. ¿no? Porque se habló No me enteré. tanta pavada de las banderas, de si los jugadores tomaban conciencia o no. Y estos jugadores, como el Diego, como muchos jugadores nuestros, hablan en la cancha. Claro. Se ganan el partido más importante, levantan la bandera que le arrojan la gente de la tribuna y chau, se terminó toda la discusión. Los cipayos Exactamente. a hacer la fila y a llorar allá en el reloj de los ingleses, ahí en Retiro. Bueno, Exacto. Sí, sí. Berenice, le estaba... Mira, yo te digo algo, en el 86, Sí, la gente, porque bueno, o alguna es muy joven o otra no se acuerda, pero en sí. el 86 las declaraciones de Diego, de Bilardo y de la mayoría de los jugadores era que también era un partido más. Muy De hecho bueno está tu la película El aporte. Partido, o sea, Ajá. la pueden ver o leer el libro Está de gratis, Burgos. tenés razón. Está por eso, que trata sobre la previa del partido, el partido y también lo que sucedió en esos más de 90 minutos. Y toda la selección del 86 era lo mismo, o sea, bajarle la espuma, que no, y estábamos mucho más cerca en ese momento de lo que había sido el conflicto bélico del 82. Claro. Y sin embargo, las declaraciones de Diego vos las ves y no puedes creer que es Diego, ¿me entendés? Porque era Diego diciendo, no, es un partido más, Sí, nosotros vamos a jugarlo como cualquier otro. Bueno, está en la exacto. película para que lo vean. Sí, sí, Lo que sí, pasa es sí. que la escaloneta nos sigue sorprendiendo a todos y Eh, bueno, todavía debe haber gente que no sé, bueno, nada, que no entiende lo que está pasando con estos muchachos y lo que representan, la verdad, para todo el país. Mira, Claro. yo traje un material, Berenice, que lo voy a pasar en un ratito nada más. Todos los jugadores de la escaloneta estudiaron en la escuela pública. Sí, salió un Qué buen video muy dato. lindo ayer sobre Vos eso. sabés que me ¿Lo viste el impactó, me video? mató, Ah, a mí también, yo me me puse a mató. lagrimear, sí, Sí, sí. sí. Con Yo la lagrimé escuela ahora, pública de imagínate. cada uno. Y de la Argentina profunda muchos, ¿no? Yo, También. y en ese Eh, marco de la política, ayer, viste, tenemos un columnista un miércoles por mes, a lo cual ahora yo te voy a invitar que un jueves por mes Berenice pueda venir a la radio a charlar y tomar mate. Ayer estuvo bien, Andrés Lablunda y yo sí, digo que nuestro cuerpo legislativo honra su labor, pero no anda haciendo declaraciones grandilocuentes, sino que ustedes operan donde corresponde, en la Cámara, con acciones. Sí. Y me parece que ese es el hecho que quiero empezar a destacar a partir de ahora. Sí. Charlar con nuestros legisladores de Cava, en este caso venís que estás haciendo algo por los demás. ¿Qué es lo que estás preparando? bueno, varias cosas tenemos. Sí. No sé por dónde empezar y no sé cuánto tengo tiempo, Nah, pero yo te bueno, voy a llamé por... empezar. Sí, Me dijo... Me tenemos dijo tiempo, Bere. Lauren dijo, tenemos el frazadazo, vamos a darle. Sí, Tenemos el frazadazo, sí, bueno, a mí me no, gustaría por ahí si podés destacar el sí, espacio, bueno, cómo abren ustedes las puertas del despacho para bien, jornadas, para hablar con, bueno, nosotros como ATE bueno, Capital estamos participando de la también, comisión, perfecto. las organizaciones sociales que están Totalmente. participando, demás, eso está bueno que lo puedas Perfecto, contar. lo contamos. Bueno, en el caso nuestro nos toca presidir
además de integrar varias comisiones, presidir justamente la Comisión de Promoción Social. Bien, Desde ahí nosotros tratamos siempre, funcionamos, como bien decía Laura, en el despacho abierto, en que nos interesa mucho el aporte, la mirada, el diagnóstico o incluso las mismas ideas que trae la comunidad con respecto a las políticas sociales y cómo está el pulso en la calle con respecto a la ejecución de las que existen en la Ciudad de Buenos Aires. Es algo como que, bueno, una parte es la que nos corresponde quizás de lectura y seguimiento del presupuesto, ponele, ¿no? Ver bien cómo evoluciona el presupuesto destinado a cada área de promoción, pero otra parte es la que se palpa y se ve en la calle, que eso es, creo yo, que es la realidad efectiva, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces, dentro de lo que es promoción social, uno de los temas que nosotros trabajamos mucho es todo lo que tiene que ver con situación de calle. Creo que ahora, después de la vuelta del receso, vamos ya a estar haciendo la tercera jornada sobre adicciones y salud mental en calle, Sí, mirá, porque estamos tratando de dar un abordaje integral. Justamente lo que nosotros vemos es que Ciudad ejecuta, si bien una gran parte de su presupuesto está destinado a calle, como que ejecuta solamente en cuestiones de centros de inclusión, que se fueron mejorando un montón, pero que siguen siendo insuficientes para la cantidad de gente que hay en calle y que nosotros planteamos el abordaje integral y sobre todo trabajar con las causas, ¿no? Sobre todo porque vos tenés que tener en cuenta que en este último año hay muchas familias que por primera vez están en calle. claro. Eso es un dato. claro. Que la que haya un número importante que esté en calle por primera vez y que tenga familias enteras y a que a eso le sumes que tengas también a adultos mayores en número importante, bueno, te da un panorama de cómo empezar a abordar, ¿no? O de qué falta. Y nosotros la verdad que las jornadas las veníamos haciendo de salud mental y adicciones porque son dos temas que están muy cruzados con calle Es cierto. y que requiere un abordaje integral, o sea, requiere salud mental, adicciones, sobre todo también lo que tiene que ver con inserción laboral, que también estamos trabajando proyectos de inserción laboral para la gente que pueda volver a recobrar la autonomía de su vida, que es lo más importante y que tiene que ser el fin de la política pública. Y por supuesto, el acceso a la vivienda. En ese es como nosotros tratamos de reforzar lo que es la ley de que tenemos en ciudad, que es muy buena, que es la 3706, que es la de calle. Después vos tenés la ley nacional que quedó desfinanciada, desarticulada. Pero bueno, venimos trabajando todos esos ejes en lo que es calle para trabajarlo de una manera integral con propuestas obviamente de proyectos de ley, con propuestas que algunas vienen de la comunidad, otras de las organizaciones, bueno, de las organizaciones que trabajan el tema, en fin. Y para el jueves próximo, ¿no? Jueves 23 a las 5 de la tarde, sí estamos convocando un frazadazo, que es el frazadazo que hacemos históricamente. Nosotros en esto nos sumamos porque es una medida de protesta específica de la gente en situación de calle, ¿no? Sí, Es algo que se viene haciendo todos los años, generalmente se hace en invierno, obviamente, porque es donde a veces la gente registra por el común del porteño y de los medios, registran, uy, hay gente que está durmiendo en calle. Es como un momento, pasa algo con el frío. Entonces, bueno, ahí aprovechando para visibilizar y para también denunciar y pedir algunas cuestiones concretas. Sí, Una, dentro de lo que van a ser las consignas, es el tema del 690, que es el subsidio habitacional, que nosotros el año pasado conseguimos convertirlo en ley con muchas más herramientas, pero el Ejecutivo aún no lo reglamentó y tampoco cumplió con el aumento del mes de abril. ajá, O sea que tenemos el monto del año pasado y la actualización tendría que haber sido en abril, la qué otra es en noviembre y todavía no sucedió nada este año. Entonces estamos con eso, estamos también denunciando la persecución que hace espacio público principalmente a la gente que está en calle y ujú, ahora una nueva más que sumamos a la gente y a las organizaciones y a los vecinos que salen a colaborar, por ejemplo, con una vianda o con un plato caliente de comida.
¿Por qué? Porque está Espacio Público hostigando, en algunos se les plantean que les van a hacer contravenciones, en otros casos dicen que tienen que tener hecho un curso de manipulación de alimentos, en otros dicen que tienen que estar inscriptos en el registro de ciudad que se No, les roba. Berenice, jodeme Todo que un te boludeo salen bárbaro, claro. Berenice, todo un boludeo ¿cómo bárbaro. podrías definir, bueno, es cierto que la ciudad tiene políticas públicas interesantes, insuficientes, en algunos casos también ausentes, que harían falta, eh, pero ¿cómo definirías vos el modelo de que tiene Jorge, de gestión que tiene Jorge Macri? No, si yo tengo que ampliar el foco, o sea, Sí, y ver todo lo de sí, Jorge Macri es poca la gestión que ha hecho en la ciudad de Buenos Aires en desde que términos asumió. generales. Sí, en términos generales. Ujú. Y eso yo te lo puedo decir como legisladora, porque sé que tampoco ha habido iniciativa de su bloque de tratar ningún tema importante para la ciudad de Buenos Aires. Ujú. Yo por ahí llevo la agenda más social, pero Sí, digo, tampoco es que hubo proyectos que tienen que ver con generar empleo, tampoco hay proyectos que tienen que ver con el a ordenar un poco algo que es caótico en la ciudad de Buenos Aires, que es el acceder a una vivienda, ujú. ¿no? Bueno, nada, yo creo que los primeros 2 años no le encontraron la vuelta a la gestión, que estuvieron muy debilitados en términos de generar cosas, no hubo proyecto de nada, todo el mundo lo ve, en el mismo presupuesto que manda, la ampliación que mandaron en el mes de mayo, la mayor plata se va para el contrato de la basura y la ciudad sigue estando sucia y con Correcto. olor a pil, como diría Sí, su otro sí. compañero. Y creo que ahora, ya quedando ya con el reloj dado vuelta, se están enfocando en una política de comunicación, generando enfrentamientos, generando enemigos y haciendo cosas más que no sé si tiene un nombre técnico en las redes, pero es tipo boludeo para las redes. Claro. Lo que fue Tormenta Negra, que no solucionó ningún problema de seguridad en las villas y en la ciudad de Buenos Aires, pero era como, viste, bajaban de un helicóptero y generar, bueno, obviamente que la población, el reclamo genuino que tiene de seguridad no está contemplado, no es el objetivo, viste, Claro. es estigmatizar, es dividir a la población, porque digo, tampoco digo, yo estoy de acuerdo con que la clase media tiene que ser objeto de políticas para el acceso a la vivienda. Ahora, si no lo hicieron, no lo hicieron ellos, porque los que gobernaron la ciudad fueron ellos durante 20 Claro, años. Claro. coincido Y no totalmente. fue porque se lo dieron a los sectores populares, digo, porque yo no hay ningún villero que se le haya regalado casa. Ujú. Eso forma parte de una gran ignorancia. La gente que vive en los barrios populares y en las villas de la ciudad quiere pagar el ABL, quiere pagar la luz, quiere pagar la electricidad, porque así también puede reclamar cuando no la tiene, que es la mayor parte del tiempo, de lo que sucede hoy, por ejemplo, en los Exacto, barrios. exacto. Entonces, qué sé yo, me parece que le da mucho a la propaganda, mucho, y en esa te sale una bien y te sale una mal, porque el otro día, cuando yo creo que salió con otra intención, pero el recorte fue pegarle a la iglesia que le da de comer a la gente, Sí, y cuando gobernás por redes sociales es virtual, es virtual. claro. Es Exacto. mentira, puede traer mucha confusión y puede traer mucho enojo de la gente. Y yo creo que el camino que optaron en este poco tiempo que queda es eso, es reforzar toda la cuestión mediática que tienen capacidad para hacerlo, porque imagínate con la plata de la Ciudad de Buenos Aires, la pauta que distribuyen, etcétera, etcétera. ¿Y cómo resistir? Pero de gestión, no hay una sola cosa. Bere, En Bere- ninguna área, ¿eh? En ninguna área. Berenice, y nosotros como ciudadanos, como trabajadores, cuál es, te parece a vos que es la estrategia para resistir a este modelo y qué alternativa de modelo podemos construir? ¿Por dónde lo ves? Y mira, nosotros con el bloque, esto que vos mencionabas al principio, el bloque en un punto trabaja sobre, obviamente, la urgencia y la protección, ¿no? Sí, Lo que es inmediato, pero también empezamos a esbozar cuestiones que tienen que ver con decisiones
políticas que hacen a un proyecto en la ciudad de Buenos Aires. Ujú. Que tiene que ser obviamente integrado al resto del país. Hay una situación que es la zona del AMBA, entran 3 millones de bonaerenses cotidianamente a la ciudad de Buenos Aires y Co- nosotros seguimos pensando que tenemos que gobernar sobre nuestras manzanas y desconocer o enojarnos con eso, que también genera las riquezas de la propia ciudad. Entonces, hay temas como en salud, hay temas como, por ejemplo, en calle, en políticas sociales, incluso en políticas de vivienda, porque vos tenés a la gente permanentemente cruzando de un lado para el otro, Ujú. las tenés que pensar desde un sentido más federal. Y más federal es pensarlo con ¿no? lo que te rodea principalmente. Y después generar, qué sé yo creo que la ciudad de Buenos Aires cuenta con los recursos para hacerlo, porque tiene el presupuesto digo, es uno de los presupuestos per cápita más alto de todo el país. Ujú. Bueno, ahora hay que ponerle prioridades. El no seguir rifando la tierra pública y con eso poder generar un parque propio, ¿me entendés?, de tierras de la ciudad de Buenos Aires, construcciones propias de la ciudad. Digo, ellos siempre se agarran de lo macro, ¿no? Para justificar la ausencia de eso. Pero la verdad que cuando ellos también estuvieron en lo macro, tampoco lo hicieron. Claro. Digo, excusas siempre hay. Pero me parece clave atender a que la ciudad de Buenos Aires tiene que generar empleo de calidad Ujú. y para generar empleo de calidad también tiene que formar con una mayor calidad de su mano de obra. Por eso también trabajamos no sé, distintos proyectos. Uno, como por ejemplo, fue el de apoyo a las escuelas técnicas y a los centros de formación profesional. Qué Por bueno. ejemplo, me parece que la ciudad tiene que salir de la cuestión de servicios porque es una ciudad también muy productiva y hay que prestar atención ahí. En la relación también con el resto del país, tiene que poder solucionar la cuestión de los alquileres. Ujú. No puede ser que los alquileres estén completamente desregulados y que no haya, porque digo, en esta situación, obviamente que a los inquilinos, que son una gran cantidad en la ciudad de Buenos Aires, un poquito menos de la mitad de la ciudad, eh, no tienen ningún tipo de derechos. Y los propietarios también quedan descubiertos cuando no hay ninguna intervención. O sea, no es que solamente para los inquilinos y propietarios. Eso es un desafío. Además de, ya te digo, construir vivienda, generar créditos interesantes para el acceso a una primera vivienda, a los sectores medios, la urbanización. La urbanización es orden y cumplimiento de la ley. Digo, Sí. no es otra cosa que eso, porque también nos va a convertir en una ciudad más segura y para que la ciudad sea segura es fundamental que no sea una ciudad donde se vaya multiplicando cada vez más su desigualdad. Sí, eso es. Cuanto más desigualdad hay, más poco segura va a ser la ciudad que vivimos. Claramente. Me acabas de dar el título de esta cuestión, de esta nota, porque en realidad los gobiernos de signo liberal o que no coinciden con nuestro ideario tienden a generar un microclima capitalino, pero que tiene que repercutir en todo el país. Y eso genera que la concentración de cuestiones que están dadas en capital, porque la gente viene a capital porque hay trabajo en capital, si no, no vendría. Yo Sí, sí, exacto. tengo datos de que el 40% de la población económicamente activa de, por ejemplo, localidades del AMBA vienen a trabajar acá a capital. Claramente. Entonces las Sí, sí. ciudades pasan a ser ciudades dormitorios, ¿no? La gente viene, trabaja acá, pero va a dormir a su casa. Mi caso, ¿no? Que vengo desde La Plata. Entonces, lo que ustedes, lo que me estás El mío contando, también. claro, Vos sabés que yo me mudé a la provincia porque era muy caro alquilar. obvio. Claro, sí, sí. Y me tuve que ir. A mí me encantaba vivir en la ciudad de Buenos Aires. Me encanta la ciudad de Buenos Aires. Pero me tuve que ir a la provincia. Y me fui a San Antonio de Padua. Es una pena. Y es lo increíble, y a esto va mi Sí, propuesta de que seguir siempre hablando contigo, es que pareciera que esa disputa del puerto contra todas las provincias, que se daba ya cuando leíamos los libros sí, de historia argentina, no se ha sigue siendo la modificado en misma. nada. Ujú. No se ha No, modificado en nada.
porque el único proyecto que teníamos cuando nacionalizamos los ferrocarriles en la época de Perón también fue abortado. Y Entonces, sí, de hecho, es que sigue siendo el mismo tema y ahora, ¿vieron que cuando no está muy claro lo que quiere hacer uno, empieza a buscar enemigos y a echarle la culpa a otro? sí, Bueno, eso es el gobierno de Jorge Macri. Bien. a ver, No bien, está muy claro lo que él quiere hacer, pero entonces los bonaerenses son enemigos, la gente que vive en calle es enemiga, la gente que tiene acciones solidarias con la gente que peor le está pasando es eso es, enemiga. tal cual. Los comedores que están en los barrios son enemigos, los sectores populares son enemigos, y en realidad, y la clase media, que es en realidad lo que ellos quieren rescatar, porque también fue parte de su base electoral, bueno, yo creo que ningún argentino, ni ningún porteño, ni ninguna persona que haya decidido vivir en estas tierras come vidrio, ¿viste? Esa subestimación que se hace al electorado a veces es lo que explica los errores y también el distanciamiento a veces de la propio pueblo de la política. Ujú. No los van a convencer con videos o con TikTok. La gente no necesita solamente una ciudad linda, necesita una ciudad para poder vivir. Y por Correcto. eso yo Sí. te digo que la cuestión del desarrollo económico en la ciudad, que siempre, imagínate que casi, bueno, uno de sus ministros fue el Pampito, que salió eyectado porque era Sí, otro corrupto, pero digo, fíjate la importancia que le da el desarrollo económico a la ciudad de Buenos Aires. Ujú. A nada, nada, o sea, y y realmente porque es una ciudad que se todo te tiene que viene de pensar en arriba. términos productivos también. Claro. Producción en cuanto a, ¿qué te digo? No solamente tornería, digo, lo que nosotros ahora estamos laburando con el tema de algunas cuestiones de educación para eh, apuntalar y mejorar nuestra educación en cuanto a generar mano de obra calificada, Ujú. tiene que ver con que estamos en un mundo muy cambiante. Nosotros viviendo en una ciudad, esos cambios los vamos a ver y los vamos a vivir en carne propia mucho más rápido. Y si vos no te pones a generar el perfil de ciudadano y de patriota que vos vas a necesitar para hacer frente de manera soberana al mundo que viene, es muy difícil. Entonces, por eso te digo que el bloque nuestro intenta, por un lado, obviamente salir con la emergencia, denunciar, etcétera, etcétera, pero ir esbozando en los proyectos que tienen que ver con decisiones políticas a dónde estamos apuntando, Ujú. a dónde queremos ir. Claro. Y yo creo que eso está muy bueno porque también eleva un poco más la discusión del hoy, ya, 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 hoy, ¿no? Yo ya sé que hay una cuestión, ¿no? Hoy muy habitual de ansiedad y de tiempos cortos Claro. y demás, pero bueno, hay que pensar la ciudad de Buenos Aires porque hay que volverla a planificar de acá a unos 20, 30 Tal años. cual, tal cual. En transporte también, digo, Bueno, obvio. Claro. digo, me quedaba el área de transporte. Bueno, en transporte estamos trabajando muchísimo, sobre todo con el tema del subte, por Sí. ejemplo, y con el tema del premetro, que el premetro lo querían cerrar y poner otra cosa. Bueno, dieron para atrás, presentamos junto al sindicato de, Metro de delegado. subte, de metrodelegados, un Sí. proyecto para modernización del premetro. Sí. O sea, no vamos a defender al que anda mal y al que es Claro. una Nunca, aventura. nunca Eso no lo vamos a menos. defender. Claro. Pero queremos un premetro de calidad, porque ese es Exacto. realmente el sur de la ciudad, el que Sí. conecta con el sur de la ciudad. Es el premetro. Y la verdad que desde el 80 y pico que lo hizo Alfonsín, no hubo inversión. Desde el Sí. 80 y pico. Y no es joda. Entonces, viajar hoy en el premetro para mucha parte de nuestra ciudadanía es realmente una aventura. No sabes qué pasa, no sabes si va a Sí, llegar horario, no sabes si va a llegar, ¿viste? es Si como llega, si no llega, incertidumbre si está total. en función, si no está en función. Bueno, un proyecto de modernización del proyecto donde incluso pueda hacer un tramo de manera en elevación. Ujú. ¿Por qué? Porque es más, porque es como trabajan otras ciudades, a ellos que les encanta tanto Sí, la hablar de modernización. otras ciudades Mm. y de cómo y enamorarse de otras ciudades menos de la nuestra. Bueno, todas las ciudades tienen el transporte sobre, ¿me entendés? Rieles eléctricos por sobre lo colectivo y Sí. nosotros seguimos metiendo transbuses, ¿me entendés? O sea, es Sí. como a contrapelo
a contrapelo del mundo. Por eso te digo que Contaminación. muy poca Asbesto en idea el de gestión. subte, sí, Exacto. Y sí, cuando compramos vagones, lo compramos con el pliego que dice que hay esto, pero no lo leemos porque es muy largo. tal Esa cual. fue la definición que dio los funcionarios de la ciudad. Berenice, te invitamos ahora a reflexionar, a mirarnos a nosotros en cuanto a la construcción política en el campo nacional y popular, que existen debates, que existen diferencias. Em, ¿cómo, ¿Cómo se construye unidad? ¿Cómo, ¿Cómo poder Y superar, ¿no es cierto?, las internas? Em, mira, yo creo que el objetivo no tiene que ser ni el de la unidad ni el de superar las internas. Creo que el bueno, a ver. objetivo tiene que ser ofrecer una fuerza política que el peronismo reactualice, Ujú, pero para nuestro pueblo. O sea, ahí tenemos que o saldar las internas o lograr la unidad. Si tenemos una idea clara y soberana de qué proyecto nosotros le acercamos a nuestro pueblo. ujú, Porque si no, es como que queda la discusión en la política, ¿me entendés? Y bien. en la política va a ser muy difícil de saldar, porque hay cosas que ya se rompieron, que quizás se pueden arreglar o que quizás no. Ujú, Pero para mí lo importante tiene que ser poner el foco afuera en nuestro pueblo argentino, que creo que es la única manera que si ponemos eso por delante y no las agendas propias que puede llegar a tener cada sector del peronismo y demás, y si ponemos los intereses del pueblo, ahí sí puede haber una posibilidad de ujú, unión y puede haber una posibilidad, que ojalá digo, porque yo te digo, yo no quiero ni siquiera solamente la unidad del peronismo, yo ujú, ya quiero una unidad nacional, ujú. porque el desastre que está haciendo el gobierno de Exacto, Javier sí. Milei implica que nosotros vamos a tener que ir, sí, el peronismo me refiero, ¿no? Y ser la voz de muchos sectores, de muchísimos sectores, de la producción, del campo, de los trabajadores, de los docentes, de los empleados públicos, de las familias argentinas que hoy realmente están sosteniendo como pueden su familia, ¿me entendés? Tal cual. Porque Ujú, digo, la disolución nacional atenta contra los hombres y mujeres de esta patria. ujú. Entonces yo creo que la prioridad tiene que ser esa, Sí. porque si no, nos ponemos a hacer la lista antes de pensar qué es lo que No, queremos. no, Tal eso, cual. eso totalmente de acuerdo. Este proyecto, porque ellos tienen un proyecto, son gente que se prepara, ellos se preparan, son quirúrgicos cuando llegan, saben dónde atacar, dónde robar, dónde llevarse la caja. Entonces, Sí, nosotros sí, que ahora hemos, se viene una ola de privatizaciones, es claro, con lo único que pueden. Entonces yo creo que ahí en esa cosa, en esas situaciones se puede ver la unión de la política. Ustedes saben, yo participo y formo parte del MDF de Capital, Sí, que es el espacio de Axel Kicillof. ujú, Yo tengo un candidato, pero claro. yo puedo trabajar desde ahí y decir, che, bueno, para nosotros federalismo en el siglo XXI es esto, con el campo es esto, con la industria es esto, porque bueno, pero y plantear claro, esto como, che, hay que pensar un proyecto de país, o te diría como el modelo argentino, bueno, un Sí. modelo argentino para el 2027, con todas las leíste Modar. actualizaciones, ¿me entendés? Que Vos hay que leíste hacer. Modar, Berenice. Vos leíste Modar, ya te saqué la ficha. No, totalmente. Y la comunidad organizada, Y la comunidad organizada, entonces, totalmente. para mí pasa por ahí. Sí, sí, sí. Porque si no está, yo siento que ponemos el carro delante del Ni lo caballo dudes. y que por eso no avanzamos, Ujú. porque digo, también hay que ver que no avanzamos. No, está Eh, bien, pero también hay el poder que tenemos en estos momentos gobernando,
tiene las herramientas, por ejemplo, como y de esto te quería hablar, de la comunicación, y te construye la interna de la interna de la interna de la interna. Hoy escuché a alguien que ya estaba manifestando Máximo candidato a presidente. Muchachos, no corramos detrás de la agenda de ellos, creemos la propia agenda nuestra. Por eso te ofrecemos este micrófono. Cuando vos necesites contar algo, no pidas permiso, vos venís de entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Gracias, La compañeros. estructura de la radio Germán Abdala se creó para visibilizar la problemática de los y las trabajadoras del Estado. Pero también, Muchas gracias. este es un espacio que le tenemos que dar lugar a ustedes, son nuestros compañeras que nos están defendiendo de la legislatura. En la legislatura perdimos, creo que fue por un voto, la carrera enfermería. de enfermería. Sí. Pero se intentó, digo, eso es lo que nos reconforta del trabajo de ustedes. Por eso ha pasado para acá. Cuánto compañero quiso venir, y espero que puedas hacerte un lugarcito una vez por mes. Toc, toc. Che, vengo a contar lo que estamos haciendo. Sí, está bueno. Y viene muy bien porque, ya te digo, viste, no sabía por dónde arrancar porque la verdad que estamos laburando un montón de proyectos que van desde transporte hasta políticas sociales, hasta educación, desarrollo económico, bueno, un montón de cosas. Sí, Pero es cierto. voy a destacar, para que no se olviden, porque esto viene prontito, que el próximo jueves Sí. a las 5 de la tarde sí vamos a realizar el frazadazo. Bueno, Jueves 5 de la tarde. 5 de la tarde ¿De dónde salimos, se mira, concentra estamos primero? terminando de definir con la Ciudad de Bien. Buenos Aires, pero o salimos del Obelisco o salimos del Ministerio del Capital Humano, Bien. hacia Plaza de Mayo. lo único que falta es que te pidan la boleta de dónde compraste la frazada, viste que ahora te piden que tenga un curso de manejo de alimentos para hacer un guiso para ayudar a la gente. No, Es fuerte. es que Una hija de esas son puta. las cosas que, bueno, también vamos a estar denunciando el próximo Dale. jueves. Dale, Bueno, Berenice, brillante. estamos muy Bueno. agradecidos, muy No, agradecidos gracias a porque ustedes por te el tomaste espacio. el tiempo y bueno, como dice Walter, las puertas de esta radio, no fueron de este estudio, están abiertas para vos, para los compañeros que quieran Sí, venir vení con quien quiera. a contar lo que se está trabajando en la legislatura. ¿Eh? Perfecto, compañeros, les agradezco un montón y bueno, seguramente estemos haciendo esto de hacer una por mes, así vamos contando Y la evolución incluso de las cosas que el jueves trabajamos. que viene vamos a estar con compañeros de ATE Capital, bueno, de la junta en la que yo estoy de desarrollo humano y hábitat, con Humberto. Con Humberto vamos a estar acompañando, vamos a estar acompañando Frazadazo. Perfecto, Berenice, gracias compañeros. hasta pronto, gracias. Hasta pronto, les mando un abrazo muy grande. Gracias. Otro. Chau, Sí, chau. chau. Gracias. ¿Qué dio la compañera? Bien, Me sí. gustó esa de que, no, candidato, no, unidad, no. Che, vamos por el Sí. proyecto. Vamos Sí, al a mí me proyecto. resonó mucho cuando dice que la unidad no se construye, me sonó el lema nuestro, ¿no? La unidad no se construye, la unidad es el camino. Sí, por supuesto. Che, ¿te quedas un ratito más o te tenés que ir? Me tengo que ir. Bueno, Walter, pero me hagamos quedaría una cosa. porque, No. porque la estamos pasando tan bien. Hagamos este raconto. Sí, Entonces, ya tenemos para la semana que viene una perspectiva de la columna. Sí, tenemos una invitada que se fue postergando y sí, seguramente vamos a tocar uno de los temas que nombró Bere acá, que tiene que ver con el transporte en la ciudad, el transporte, no, el tránsito en la ciudad de Buenos Aires, Totalmente. Las condiciones laborales. las condiciones laborales, Pedido de aumento. pedido de aumento, Ellos durante mucho tiempo tuvieron por contrato, encima contratos, bueno, aparte tenemos ahí hubieron graves accidentes, Sí. trágicos accidentes, bueno, todo eso seguramente lo vamos a trabajar el jueves de la semana que viene. Gracias, Laure. Muchas gracias a Un vos, abrazo enorme. a toda la audiencia, a todos los compañeros que nos siguen y nos oyen. Bueno, ¿tenés un pálpito para el domingo? Siempre la positiva, Walter. Sí, muy bien. Muy esperanzado. Tranquilo. Bueno, la compañera Lucila, la dejamos descansar un rato ahora. Gracias, Tu Lucila. momento, vamos.